Crónicas de Banqueta presenta cápsulas de historia bien cargadas con Pati Guerra y Arturo Trejo. Bien, ya estamos de regreso, ¿ya? Y ahora vamos a hablar ya un poco más de esta parte, ¿no? Pues cuando ya le dan como el aviso de que se tiene que venir a México. Él incluso ya no tenía muchas cosas que hacer, ¿no? Es como que ya había acabado su labor, ya estaba ahí en Miramar y pues es cuando fue como... Es que lo despiden, ¿no? Ah, sí, nos saltamos esa parte de cuando lo envían a gobernar Lombardía. Y esa es la primera experiencia que tiene él, digamos, como gobernante, ¿no? Estábamos hablando de que con Carlota, pues ella pone como que mucha parte económica, porque ese es el trato de las familias, ¿no? Pero a ella, que también fue educada para gobernar y que no podía hacerlo, pues porque ya estaba su hermano mayor que iba a heredar el trono. Era mujer. Sí, era mujer. Entonces, pues la única forma era casándose con alguien que pues gobernara. Entonces faltaba esa parte. Y la familia negocia, bueno, pues a él tiene un buen puesto, ¿no? Y ella pues está aportando pues esta parte, ¿no? Entonces lo de los alfileres, que suena chistoso, ¿no? Porque mucho dinero, entonces era así como que... Era como su sueldito, ¿no? Sí, es como que hay los alfileres, la ropa, no, así se llamaba, pero sí, era bastante. Entonces sí, a él le dicen, bueno, vamos a ponerlo aquí como gobernador del Lombardo-Véneto. Y en ese entonces pues había muchos problemas porque ellos ya no querían estar dependiendo de los Habsburgo. Pero a ver, los Habsburgo los mantenían a punta de bayonetas, si no, no hubieran estado ahí nunca. Por eso los odiaban los italianos, ¿no? Sí, no. Y ellos tenían también como otra cultura, ¿no? O sea, hasta el idioma era diferente. Entonces lo que empieza a hacer Maximiliano, y ahí es que después también lo va a tratar de hacer en México, adaptar pues ese gobierno al lugar donde está gobernando, porque de hecho pues así le habían enseñado que debería de ser. Tenía ideas un poquito diferentes a las de su hermano, de decir como que más autoritario el hermano, pero él sí decía, bueno, ok, estamos en una región italiana, vamos a enseñarle de historia italiana, porque antes ahí enseñaban en las escuelas pues historia austriaca, entonces no tenía nada que ver, ¿no? Vamos a enseñarles pues, historia italiana. Entonces pues era más empático con la gente. Sí, él trataba de caer bien, pero no lo quería porque era impuesto. Sí, era impuesto. La misma situación que en México, pues exactamente. O sea, y a muchas personas les empezó como a caer bien, pero no la situación, obviamente. Entonces lo que decían es que sí hubo un partido de Lombardo que dijeron, vamos a deshacernos de los Habsburgo porque ellos no los queremos independizarnos, pero igual a lo mejor después sí le podríamos pedir a él que nos gobernara, porque nos gustó ese estilo, pero independientemente, y él tampoco se iba a separar de su familia, eso también es un hecho, no se iba a poder hacer eso. Que paga manda además, ¿no? Ajá, entonces no. Y pues finalmente él trata de encontrar una negociación, su hermano dice ya no es posible, ya solamente es la guerra, y pues tú tienes que estar ahí, ¿no? Maximiliano ya es cuando prefiere ya no estar, ¿no? Porque no le gustaba esto de la guerra, que en México sí lo va a tener que hacer, porque aquí ya fue para la situación. Y tenía problemas también con el jefe militar austriaco, ¿no? Sí, que era el Radetzky, ¿no? Ajá, que recibía las órdenes directas de su hermano. Maximiliano hacía lo que quería y le pasó lo mismo que con Bazán, ¿no? Sí, igualito. Sí. Entonces, pues sí, le lo hicieron a un lado, queda, digamos, desempleado, ¿no? Ahí en Miramar. Sí. Lo corrieron de su chamba. Ahora sí que es su primera chamba, ¿no? Como gobernante, ¿no? Porque él había estado como almirante en la marina. Ahí sabía muy bien, ¿no? Sí, pero más que lo militar, porque ahí sí era parte de lo militar, porque pues era la armada, pero más usaba estos barcos para expediciones científicas. Entonces, como les comentaba, sí, yo creo que él tenía más vocación como para estar investigando esas cosas. Geólogo. Ah, el botánico, el entomólogo, le interesaban mucho los insectos. Entonces aquí en México, por ejemplo, que tenemos una gran variedad de plantas, incluso se dedica a dibujar, ¿no? Entonces así como un catálogo. Me regalaron un catálogo de esos en el Minerva. Sí, una vez que
estaban regalando otro tipo de libros y ya no había de esos. Y dijeron, bueno, vamos a sacar estos, pero si eran facsímiles de lo que él había dibujado ahí. Y yo dije, no, si me van a dar eso en vez de luego, yo prefiero aquí. Ajá, sí, la verdad que es muy interesante porque uno también en el grupo, ¿no? Ustedes que preguntaban, pues que por qué le dedicaron esta planta a Agave Maximiliana, por qué se llama así, o porque él había estudiado antes esas plantas, las había dibujado. E igual hay, por ejemplo, que como les digo, también es interesada por los insectos, se interesa por las chinches, las mariposas, y hay una chinche que descubre una nueva variedad de chinche en Querétaro y que le llaman queretanis, no sé qué, así, ¿no? Porque ya ves que era así, ¿no? La denominación, porque se la pasaba haciendo eso. O sea, sí le habían educado para gobernar, pero creo que si no hubiera estado en esas circunstancias, hubiera sido un explorador. También le gustaba la poesía. Sí. Escribe muchas cosas. Tenemos también lo que fueron parte de sus diarios. Desde los 20 años él empezó a escribirlos. Y en México sabemos que también llevó sus diarios, pero eso sí no se ha localizado. Entonces, la historia, por eso les digo, no sé si lo dije aquí, pero bueno, no está acabada, siempre hay nuevos hallazgos, estamos en espera de que se abran también nuevos archivos, nuevos documentos, porque luego se entera uno de cada cosa, y hay veces que tiene uno hipótesis, que como les digo, bueno, en la primera parte les mencionaba, uno no puede a lo mejor afirmar unas cosas sin las pruebas, pero cuando se van abriendo archivos, hay veces que se comprueban esas hipótesis, o que se dicen, no es así, ¿no? Por ejemplo, antes se pensaba también que él era masón, ¿no? Y no, pues ya salieron las pruebas de que no. O sea, como que... Pero no era en Austria, pero bueno, ahorita vamos a ver ese tema antes de, pero con la llegada a México, ¿cómo es que le dicen? Sí, bueno, se volvió protector de la orden masónica. Pero te refieres a lo que... Sí, no, ahorita de la llegada a México de Maximiliano. Sí, eso es cierto, porque eso no lo hemos perdido, ¿verdad? Sí, va a la comisión, esta junta de notables, ¿no? A invitarlo. María Estrada y Sí, entonces, pues es cuando él pide estos votos, chanchullo, pues bueno, y ya pues viene para acá, pero no era totalmente independiente, obviamente venía con todo lo de la intervención francesa. Y creo que eso fue lo que pues más perjudicó, ¿no? Porque ¿tú crees que Napoleón III lo engañó? Yo creo que como que de cierta forma sí quería utilizarlo, ¿no? Era así como un instrumento político. Entonces, así de que él creyera que iba a ser muy independiente, porque así se firmaron estos acuerdos, ¿no? De Miramar, que decía, no, ahí decía que querían Sonora, ¿no? Y él elimina esa parte porque dice, no, se va a conservar íntegro el territorio, ¿no? Creía que podía tal vez llegar a gobernar con cierta independencia, pero sabemos que en esas circunstancias iba muy unido lo militar que iba a hacer. De eso se iba a encargar la parte de la Armada Francesa. Y bueno, después también enviaron algunas tropas ya de manera personal, como para que protegieran a Maximiliano y a Carlota, los belgas y los austriacos. Los austriacos. Sí, eso era así como más como guardaespaldas, ¿no? De ellos. Eran legiones más pequeñas, pero lo militar estaba dependiendo de Francia. Y Francia también lo que quería era un lugar estratégico, ¿no? Controlar cierto territorio comercial. Aprovechando que los gringos estaban en su guerra civil, ¿no? Exacto, decía, no, este es el momento indicado. Entonces sí hubo pugna también entre ellos. De hecho, pues Maximiliano finalmente, aunque sí quería que fuera ese instrumento, les terminó no conveniendo los franceses. Y hubo una ruptura ahí. Entonces, muchos problemas. Esto de la intervención francesa, o sea, que sí les convenía pues esta parte de a España, Inglaterra, Francia y los otros lados, pero por tener a Maximiliano, pero por el otro los estadounidenses, o sea, sí querían o para ellos era Juárez el representante de México. Sí, querían de cierta manera pues tener una influencia, ¿no? Pero cuando estuvieron en su guerra civil, más bien como que se retiraron un poco del escenario, porque pues ellos estaban ocupados. Sí. Resguardando la integridad de su propio territorio y de su unión. Pero efectivamente, como estamos tan cerca, obviamente sí van a buscar como una relación que pudiera ser. Entonces, en este planteamiento, Maximiliano sí sabía que venía
hacerle competencia a Juárez? Pues fíjense que respetó mucho a Juárez. Sí, ¿no? pues hasta le invitó. Sí. Y me invita. Sí, porque sabía que era un gran gobernante Juárez. Pero él pensaba. Ese ya es otro tema. Juárez, pero en parte sí. Sí, como gobernante. Me dijo uno de mis maestros, para un gran personaje, otro gran personaje. Exacto. Eran así como una contraparte. Juárez desde un principio no quería a Maximiliano, ¿no? No, pues es que cualquier mexicano patriota no hubiera querido un extranjero aquí, ¿no? Coincidían en algunas ideas, nosotros en ambos son liberales. Hay un libro muy interesante que coordinó Patricia Galeana, que se llama Encuentro de Liberalismos. Está editado por la UNAM y ahí comparan la manera de gobernar de cada uno de ellos. Interesante. Ajá. Y ese libro, ahí concluyen que Juárez era más liberal, ¿no? Que Maximiliano. Pero por la gente. Sin embargo, años después hubo un seminario en el INER donde volvieron a estudiar otros aspectos y ahí, no digo que en todas las mesas, pero sí en algunas empezaron a decir que probablemente en algunas áreas sí había sido más liberal Maximiliano, en algunas. Es que la interpretación va cambiando, eso hay que reconocer. Sí, aparte, si tú pones a los dos personajes, pues uno nació en San Pablo Guelatao, pastorcito, ¿no? Que la mamá se murió cuando él tenía 2 años, y el otro pues nació en Schönbrunn, ¿no? Sí, rodeado de todos los lujos y así, eran muy contrastantes. Sin embargo, pues en estas ideas que luego sí tenían, en las que llegaron a coincidir, porque hubo otras que obviamente no, pero incluso los mismos conservadores que habían caído a Maximiliano empezaron a hacer caso a la Vox Populi que decía Juárez indito, Maximiliano güerito, ambos son igualitos, o sea, que a pesar de que eran personajes diferentes y tenían sus coincidencias, sus puntos, ¿no? Y esa fue parte del acabose de Maximiliano, que se empezó a quitarse. Él solicitó el apoyo, por ejemplo, de la iglesia. Sí. Cuando ratifica las leyes de reforma, ¿no? Entonces los que lo llevan, los que lo trajeron, dijeron, ¿qué huele? Pero, a ver, amigo, te trajimos para otra cosa, ¿no? Claro. Sí, le dice el Papa, no, acuérdate de quiénes te apoyaron, o sea, sí. Que hasta que encima antes de venir a México pasa con el Papa. Sí, claro. Y desde ahí como que quería darle línea, ¿no? Cuando van a visitar al Papa, le dice, tú tienes que hacer esto, o sea, como que una lista de cosas. Y Maximiliano dice... ¿Por qué? A ver ustedes, ¿por qué traer a alguien extranjero como emperador para gobernar? Bueno, en ese tiempo lo trajeron porque era una casa real. Porque era católico. Sí. Entonces católico pensaron muy obediente y no del Papa, ¿no? Del Papa. No se dieron cuenta que también en Europa ya las cosas estaban cambiando. Sí, también. Eran nuevos tiempos y sobre todo en Francia. Juárez en parte admiraba a Francia. Fíjense que él desconfiaba más de los españoles porque ya habían intentado reconquistar, ¿no? Una vez. Y decían, los franceses no, porque pues ellos también comparten ideas liberales. Claro. Pero le pasó por alto que estaba Eugenia de Montijo española, que a lo mejor tenía esa visión de querer reconquistar México para España, ¿no? Sí. Por algo influyó en Eugenia de Montijo. Sí, porque estaba Napoleón III, ¿no? Con Eugenia. Y pues sí, ¿no? Todavía tenía como dejos de decir es que eran nuestro, ahora que era nuestro. Entonces, sí, puede ser también por eso. Y ahí la gente, ¿cómo bajo qué concepto tenía a Maximiliano y a Juárez por otra parte? Entonces aquí le hacía caso. Pues depende, ¿no? Cada uno tuvo sus partidarios. Obviamente Juárez era el nacional, pero hubo también quienes apoyaron a Maximiliano, ciertos sectores, porque a veces estaban tan olvidados. Y una parte, por ejemplo, fueron, no todos, pero parte de los indígenas. Exacto. Porque no los volteaban a ver, pues, ni liberales ni conservadores, quedaban como en medio, ¿no? Los veían como paternal, era una figura como paternal, ¿no? Él y entonces a pesar de que Juárez haya provenido de ahí, ¿no? O sea, de este sector, sí. Pero Maximiliano sí le toma mayor interés. Sí, o sea, sí trabaja más con ellos. Es que Juárez ya tenía otro tipo de educación y él quería hacer una labor como había sido en Estados Unidos, de que cada uno fuera propietario. Y más que con nosotros ayudarlos.
Sí, porque él decía así van a progresar mejor. Pero lo que no se dio cuenta es que en México era muy difícil implementar ese tipo de ideas, por lo menos en ese tiempo. Y ahora por lo menos. Es que la religión. Sí, es sí, muy. era difícil. Entonces hay autores que incluso dicen es que Juárez actuó a su favor, pero en contra de ellos, porque ellos no querían, o sea, como bien mencionan ustedes, eran un pueblo muy católico y no iban a aceptar a veces ciertas cosas, ¿no? Eso en cuanto a la religión. Y en cuanto al sistema económico, aquí estaban organizados de manera diferente, entonces no podía llevarse a cabo algo así como ya pronto vamos a tener propietarios individuales, ¿no? De este liberalismo. Entonces, en ese sentido, Maximiliano llegó con las mismas ideas de hacer propietarios individuales, porque en Europa también estaba pasando eso. Pero sí, él se dio cuenta de que no, aquí era la situación diferente. Entonces iba a ser una época de transición. También consideró la creación de los ejidos, que ya existían, que habían sido estos calpulles originalmente, y que, bueno, sí necesitan seguir con esto, porque es así de la manera como ellos se han organizado. Entonces, pues vamos a continuar con esto. Claro, no había por qué terminar con ellos. Su suegro, el papá de Carlota, Leopoldo I, le dijo, este fue un consejo que le dio, ¿no? Apóyate en los indígenas, porque además son el grueso de la población, en ese tiempo era la mayor parte, pero lo que no se dieron cuenta es que era un sector que aunque era el más numeroso, no era el más poderoso. Obviamente, él pensó que a lo mejor sí, ¿no? O sea, dice, voy a conquistar aquí a los indígenas, pero no se dio cuenta que había muchos grupos de poder. No va a funcionar, ¿no? ¿Qué ciudades apoyaron más a Maximiliano? ¿Puebla? Más fue como México. el centro, ¿no? un momento, ¿no? Aunque también, por ejemplo, un poco el contexto, para quienes nos oyen, eran departamentos, ¿no? Los estados, no llamados estados, sino eran departamentos y eran alrededor de 50 departamentos. Para que no crean que era el México actual. Él hizo esa división porque había estados muy grandes. Sí. Entonces muchas veces para arreglar un asunto administrativo tenían que viajar un montón, ¿no? Chihuahua. Y como les digo, pues a él también le interesaba esto de la ciencia, la geografía, la cartografía. Entonces envía a hacer un estudio de ver qué áreas se parecían más. Y ese estudio está muy bien hecho. O sea, son de las cosas que a lo mejor podríamos tomar. Sí, porque aunque haya venido con los invasores, de eso no estaba bien. Pero sí hay que considerar ciertas ideas que tuvo que creo que se podrían reciclar, ¿no? De hecho, cuando termina el imperio, algunas ideas se rescatan. Las rescata, por ejemplo, Ignacio Manuel Altamirano en cuanto a la educación, ¿no? Que había las montañas. Sí. Por ejemplo, que había propuesto una educación especial para ciegos, un instituto de literatura, y se lo reconoce además a Maximiliano. Se lo reconozco que él había sido su idea. Sí. Ignacio Manuel Altamirano en Navidad en las montañas, pues expone de una manera pues utópica que hay una hermandad entre liberales y conservadores, ¿no? Y pues yo sí lo veo factible, pero ante el amparo de la ley. Tenían que organizarse. Hay que organizarse y respetarse unos a otros, ¿no? Exacto. Porque México ha estado polarizado en muchas etapas de su vida, ¿no? Ajá. Y gracias a las polarizaciones ha habido grandes cambios. Sí. La independencia, la revolución de Ayutla. Sí. Y ahorita estamos viendo otra, pero mejor no la mencionamos. Pero también en la época de Maximiliano, ¿no? Había los que se creían de la realeza luego, ¿no? Y entonces iban y desempolvaban los títulos de la familia, ¿no? Para y ellos decían, bueno, Maximiliano pues es un archiduque, ¿no? Pues obviamente estos títulos. Y a él los títulos le importaban un cacahuate, no le importaba eso. No renunció a todas sus prebendas y títulos. ¿Y cómo se llama eso? No podía ya heredar pues ningún cargo, ¿no? Si aceptaba la corona de México. Sí, porque en cierta forma pues estaba volviendo mexicano. Ajá. Hoy pensaba eso, porque pues sí, como les comentaba, sí venía con esta intervención, rompe con los franceses
Lo que sí me han dicho muchos amigos que también han estudiado este tema es que Maximiliano en la economía ahí sí era su punto débil, era pésimo administrador, perdió mucho dinero, gastaba mucho. Y bueno, pues ya no le combinó eso, obviamente, a Francia, ¿no? Que era el que estaba auspiciando pues esta intervención. Así porque también pidió una buena cantidad, ¿no? Para sí. Otra de las que también estuvo negociando. Desacuerdos, pierde el apoyo de Francia, pierde el apoyo de la mayoría de los conservadores, hay unos que sí se quedan con él, a pesar de sus ideas, pero muchos se van. Y pues sí, se va quedando solo, ¿no? Con menos poder. Entonces, parte de lo que ya después va a ser esta derrota. Y Estados Unidos, pues si no termina la guerra civil, pues ahora ya sabemos a quiénes vamos a apoyar, ¿no? A Juárez, claro. Ajá. Reciben a Margarita Massa, Nuestro aliado. de Washington. Sí. Y antes de entrar con Juárez, él decide vivir en el castillo y dejar Palacio Nacional, que es donde vivían los gobernantes. Era por época, ¿no? Ajá. En el verano se iba a Chapultepec y en el invierno a Palacio Nacional. ¿Quién Maximiliano. ¿O era nada más Porfirio? No, era Porfirio. Sí, era Porfirio. No, Maximiliano, ¿no? Pero sí vivió en Palacio Nacional. Maximiliano lo que pasaba es que trabajaba en Palacio Nacional y pues dormía en el castillo, ¿no? Le gustó más porque estaba como más aisladito, tenía mejor panorama. Y cuando llega al Palacio Nacional, sí se queda ahí, pero sí se acuerda lo que sucede, ¿no? Sí, estaba muy descuidado. Y posiblemente todavía Ajá. ella. Seguramente ahora hay más. No creo. No. Pero ahí en el castillo, pues no es nada en comparación a su castillo de Miramar, por supuesto. Claro, Porque pero le hace varias modificaciones. Sí, con unos jardines grandísimos ahí. Hay un libro donde habla de eso, que hasta vienen los planos de cómo iba a estar este castillo. Y ahí podemos ver, por ejemplo, dónde estaban originalmente cada habitación. Dónde estaba la habitación de Maximiliano, dónde estaba la habitación de Carlota. ¿Dónde estaba? ¿Del lado sur también? Ahí donde está ahorita el Alcázar. Lo que pasa es que la museografía ya lo interpretó de manera diferente y mandaron una reproducción, bueno, para reproducir cada cuarto, pero en la parte de abajo, ¿no? Pero ellos realmente estaban en la parte de arriba, que ahorita ahí se quedaron las cosas de Porfirio Díaz, porque lo ocupó después, ¿no? Claro. Y eso lo hace Ramón Rodríguez Arangoiti, que era niño héroe, ¿no? Exacto. Sí. A él lo contrata como arquitecto. Y para que sepan ahorita los que nos están viendo, el cuarto de Maximiliano queda en lo que actualmente es el baño de mujeres. Sí, ubico. Del Alcázar, está arriba. Sí, el cuarto de Carlota está donde pues actualmente es el cuarto de Porfirio Díaz y de Carmelita Díaz, y el baño de Porfirio Díaz pues era el baño de Carlota. O sea, sí está cambiadito. Sí, porque esas reproducciones ya las enviaron abajo, ¿no? Ajá. Donde antes estaban las cocinas, allá abajo no estaba eso. Y ya que estamos en la parte íntima, pues se comentaba, se rumoraba, se decía, pues no había mucha relación íntima entre Carlota y Maximiliano, ¿no? Eso cuentan, Digo, porque se andaban de chismosos, ¿no? Pues sí, las damas que trabajaban ahí. Y él viajaba por Catre, ¿no? Catre de viaje y pedía que se lo pusieran aparte de... Cuando iba a los viajes, sí, y eso cuenta José Luis Blasio, ¿no? Que, por ejemplo, en Puebla les habían puesto una cama bien bonita y que le habían dicho, no, sí está muy bonita y todo, pero que nada más se fueron los anfitriones y dijo, póngale el Catre, porque, o sea, no se dormía con ella. Sí. Y hay mucha especulación al respecto, ¿no? Que una enfermedad venérea en su viaje a Brasil, que Carlota no lo aceptaba. Sí, que no sabemos, eso es lo que... Y otros afirman que de hecho nunca se consumó. Hay algunos que también piensan eso. Marta Zamora dice que nunca se consumó. Sí, es que hay unas cartas de Carlota donde ella dice eso. Claro que las escribió ya desde la locura, ¿no? Las escribió en esa pero época. ya tenía ahí algunos indicios. Sí tiene cosas de lucidez, ¿no? En toda su locura. Sí tenía periodos así. Entonces, pues ahí en una de esas cartas, porque ella tiene, ya después,
de su viudez y todo, se enamora, larguísima viudez, se enamora de un general que se apellidaba Loisel y le empieza a mandar cartas supuestamente que claro su familia nunca permite que le lleguen, no realmente, pero ella sí, en una de esas cartas dice yo estoy como cuando nací. O sea, virgen, y dice, porque cuando me casé, dice, no fue mi culpa, dice, yo siempre obedecí al emperador, porque en ese tiempo pues las mujeres eran así de que, eran obedientes, ¿no? Con sus maridos, pues esa era una parte, ¿no? Entonces, no fue por mi culpa, dice, yo siempre obedecí a mi marido, pero pues él me engañó, o sea, no de que dijera con otra, porque sabemos que probablemente, ¿no? Porque no sabemos, pero... Y se me engañó y me hizo creer que sí había pasado. Y como ella no sabía, porque en ese tiempo a las mujeres se les daba muy poca información. Sí. Aparte su mamá no tenía mamá. No, la abuela. Y la abuela era la reina de Francia, ¿no? Sí. El consorte, ¿no? Sí. Sí, por favor. Ella fue la que me dijo. Sí. Y entonces también, bueno, también porque no tuvieron hijos, aunque por ahí se le adjudica uno, pero entonces no de Carlota. Sí, se le adjudica. Eso sí es. Bueno, los dos, ¿no? Sí. Se les adjudican hijos. Muchas gracias. Fíjate. Lo que sí, por ejemplo, que adoptan los dos hijos de Iturbide. De Iturbide. A los niños, a los Y es que ahí principitos. también hubo una pelea en familia, porque algunos... Puede ser. Pues. ¿Lo quieres así o qué? No, Así sale el dulce. se va filtrando. Sí, con los niños. Perdón, ¿tú no lo pones? No, Yo, no creo sé. que yo creo que Carlota nos hizo ahorita la travesura. Ay, de como veras. que están hablando. Entonces no tuvieron hijos ellos. Ellos no. Hay a veces como que No hubo nada. Hay rumores, ¿no? hay rumores de que ella según tuvo a alguien después, pero No hay Sí. pruebas. no hay pruebas, No hay es lo que pruebas. les digo, todos son rumores. Son chismes. También igual del hijo de él que dice que fue de la India Bonita, pero también las fechas no coinciden tanto. No coinciden. Y el tipo Entonces- de que trefe, ¿no? Aparte murió igual, Andaba de espía. andaba de espía y murió como con Matajari, ¿no? Pero en fusilado. Europa sí lo apreciaban por eso, porque él llegaba a un lado y decía, es que soy hijo de... ¿no? Sí, ya conseguía favores y así, pero está raro porque las fechas no coinciden. Sí, claro. Y bueno, ahí también cuando le decían a Maximiliano de la India Bonita, él decía, no, es que no soy yo, sino que se le echaba a otro general, ¿no? Es novia de fulano de tal. No sabemos si para cubrirse, porque realmente era eso. No sabemos. Y esta leyenda también del pasado de la Reforma, sí es el paso de la emperatriz y que no, pero fue el camino que tenía directo así hacia Palacio Nacional y que Para que no después se le escapara a Maximiliano, Exacto. ¿no? Ese es cuento, ¿no? otra leyenda bonita. Se le puso el nombre de calzada de la emperatriz en honor a Carlota. Sí, Y bueno, pues ella supuestamente decían que desde ahí lo veía llegar. a caballo. Creo que es algo un poco más romántico. Es como, que, Es como siempre lo bonito, ¿no? interpretaciones Y que de- Juárez no quiso tocar Reforma precisamente porque se trataba de Maximiliano. Hasta que después, ya las mil Pues, veces, dijo, pues bueno, vamos Pero a... más bien lo abrió porque cuando estaban ahí trabajando esa avenida, iba a ser una avenida, me recuerda como de élite. Los campos de los Sí. Entonces Juárez dijo, ya háganla como esté, o sea, Pero pues es ábranla, que- porque era privada. ajá, era privada, entonces dijo, ábrenla y ya, o sea, Un poco sí había entonces ese resentimiento hacia Maximiliano, Juárez. Ay, bueno, claro. platicábamos de cuando Maximiliano lo invita a trabajar con él. Él, para Maximiliano, pues era como tener esa apertura, ¿no? Para Juárez ha de haber sido, perdón que lo diga, pero una mentada. Es que era más condescendiente, te digo, muy empático. Como no está enojado conmigo, lo invitamos Debieron a de ser trabajar. trabajo, pero hay que imaginarnos, o sea, ponernos en los zapatos de Juárez, ¿no? Imagínense que ustedes son jefes de alguna empresa, ¿no? Y de pronto llega un niño junior, así que da más chao y todo, ¿no? Y dice, Sí. ay, Vente a trabajar ya conmigo, vine aquí, güey. dice, pero yo voy a ocupar tu puesto y tú si quieres, pues de mi asistente. No sé, cabrón, Oye, vete muy lejos, no, o sea, jamás iba a aceptar eso, ¿no? Ahí, por ejemplo, me gusta la interpretación que hacen en el documental de Sueños de Poder, que Juárez está leyendo, ¿no? Y para eso creo que sirven también las interpretaciones históricas y las recreaciones, ¿no?
y a lo mejor la licencia, porque realmente no sabemos exactamente qué dijo Juárez. Pero me imagino que debe ser parecido, ¿no? Que agarra la carta y dice, quiere que yo trabaje en su gobierno, es una torre y la rompe, porque obviamente, ¿no? Hay algunas colecciones de cartas entre Margarita y Don Benito, si algo le comenta, me está invitando a trabajar con él, ¿cómo ves? Eso te iba a decir. ¿Cómo ves a este? Creo que el presidente de Esco, ¿no? O sea, sí, pero un poquito también eso dice la parte. También entender, ¿no? Sí, la correspondencia privada, porque fuera de los discursos oficiales, pues eran con más confianza podían hablar, ¿no? Pero un poquito la parte está hablando de la masonería, que quizá por eso Juárez, no sé, sea el respeto que le tiene a Maximiliano, porque si sea masón, ahora dices que no, pero claro. Todavía está esa parte de que si era o no era masón, pero porque estaba en una logia donde eres él, ¿no? Benito sí era masón. Sí, él sí. Muy masón. Sí. Su nombre era Guillermo Tell. Y él, por eso sí tiene esa duda y lo envía a investigar, porque si era un hermano masón, pues estaba difícil, ¿no? Todavía tiene signos, ¿no? Sí. Creo que lo saludó con varios signos. Sí, envía a Gagel. Regresó y dijo, no, pues el güey no me contestó. Sí. Quiere decir que no es masón. Y eso, bueno, hay una carta previa de Maximiliano, bueno, más bien, creo que lo comenta alguien más, que Maximiliano le dijo que cuando fue a verlo, dice, me hizo unas señas muy extrañas, me dijo unas cosas que no le entendí, que hasta me dijo que podía salvarme, pero no entendí por qué. Pero era por eso. Ay, si hubiera sido masón. Le hubieras dicho del arquitecto del universo. A lo mejor yo creo que por ese tipo de empatía que él quería hacer, pues hacía lo que él. O sea, no importa si es masón, sí son, ¿no? Total. Pero fíjate que no sabía. Eso nos habla mucho de la importancia que le daba el propio Juárez a la masonería, ¿no? Claro. Porque si se hubiera enterado, si hubiera tenido la certeza, condenarlo. Sí, exactamente, no lo hubiera matado. Tal vez hubiera buscado otra salida. Una forma de pero le dice Gagel no es. Y eso recientemente fue que se abrió un archivo donde venía esa carta de Gagel. Porque sí tenemos lo de la parte de Maximiliano, pero igual que Maximiliano no sabíamos a qué se estaba refiriendo, ¿no? Claro. Y cuando ya vemos esa carta, por eso les digo que cambian las interpretaciones de la historia, ¿no? Antiguamente como que se afirmaba que sí era masón, pero bueno, era como que los indicios, ¿no? Es decir, si él fue protector de la orden, es lo más probable. Pero es por eso ahora que, bueno, yo así le hago, ¿no? De que manejamos como hipótesis, no podemos decir, y después las vas confirmando así. a menos que ya tengamos documento. Es así como trabajamos los historiadores, ¿no? Pero puede haber algunas cosas que dice uno, es muy posible que, ¿no? Y que después se comprueban. Exacto. Yo siempre había pensado que Maximiliano era masón porque en el Alcázar de Chapultepec el piso es de cuadros. Ajá. Y eso se ve en los templos masónicos. Claro. Pero ese piso es del tiempo de Porfirio Díaz. Porfirio sí era masón. Sí. Entonces, sí. Pero y entonces ya descubre Juárez que no puede hacer lo que entonces hizo. ¿Cómo es que entonces ya convénenlo? Pues sí. ¿Bajo qué? ¿Cómo fue que lo...? Pero fíjate, Víctor Hugo le escribió, o sea, todo el mundo trató de persuadir para que no se viera tan bárbaro. Las mujeres de San Luis Potosí. Las famosas mujeres de San Luis Potosí, la famosa princesa de Samsar. Claro, que se la arrodilla. Que de princesa no tenía nada, ¿no? O sea, era una cabaretera gringa que se casó con alguien con el título de príncipe, ¿no? Que también su libro es un documento muy interesante. Sí. Me gusta Está mucho. buenísimo, sí, el diario de la princesa de Salzán. Sí, y el de él también. Interesante, ¿no? Y sobre todo después de la muerte de él, ¿no? Sí. De Maximiliano, todo lo que investiga ella y sobre el médico que era un carnicero. Sí, que quería vender sus despojos mortales, cabello, ropa, todo, ¿no? Qué horror. Sí, Pobre Max. Sí. Venden pelos de su barba, ¿no? Sí, permitía que las mujeres mojaran sus pañuelos en la sangre del emperador. Es que lo usaban como reliquias. Ya ves, y se quejan hoy en día. ¿Cómo es entonces que lo... ¿Sabes qué, Max? Esto también era algo que por
por la política de ese entonces lo consideraron necesario. Estaba en la ley. Sí, por la ley. Exactamente. Y era previa a esa ley, antes de que viniera Maximiliano. O sea, Maximiliano sabía que se exponía, ¿no? Claro que nunca pensó que iba a perder de esa manera, pero sabía que se exponía. Y, ¿cómo se llama este cuate? Miguel López, que era su compadre. Sí lo vende. Yo creo que no. Yo creo que fue una interpretación que se hizo, porque aparte en ese tiempo se hacían muchas interpretaciones religiosas, que es otro tema que estoy tratando, luego va a haber un coloquio de eso para junio, pero lo más probable, y digo otra vez lo más probable porque digo, no tenemos así las pruebas fehacientes, pero analizando todo el contexto, lo más probable es que sí estuvieran de acuerdo Miguel López y Maximiliano, y que Maximiliano lo haya enviado a negociar. Claro. Porque ya no, sacrificó. sí, ya no quería pues un enfrentamiento, ¿no? Más derramamiento de sangre. Sí. Y bueno, ahí Miguel López sí lo trató de salvar, además, porque después también hace un manifiesto. Dice, es que yo intenté que viniera conmigo, pero no me hizo caso, yo le había buscado un escondite. Yo creo que Maximiliano ya se había dado por vencido. Una parte no quería quedar como cobarde, ¿no? Si hubiera hecho esto, también le importaba mucho el honor. Y no podía regresar. ¿No? Y lo que las personas pensaran de él y lo de su familia, por eso digo que no se podía separar de su familia, porque él decía, yo no voy a deshonrar pues, la memoria de mis antepasados. Sí, porque se podía regresar a su lugar de origen, ¿no? Pero ¿cómo iba a quedar como cobarde? O sea, no tenía que enfrentar. Como cobarde, aparte ya no podía, porque en el trato de familia habían dicho que ya había renunciado a todo. Sí, o sea, que regresa. Sí, ¿no? y su hermano aparte le había advertido, o sea, no él directamente, pues sí le había hecho advertir de que si regresaba ni siquiera le iban a dejar desembarcar. O sea, no. Bueno, él está en Orizaba, ¿no? Sí. Y ya están todas sus cosas empacadas en La Novara, en Veracruz. Sí. Y en Orizaba toma la decisión de quedarse. O ya la había tomado antes. ¿Tú qué Estaba crees? indeciso, escribe a sus consejeros, la mayoría de sus consejeros le dicen, pues quédate. Los conservadores, que también era, o sea, Maximiliano ya era su última bandera, ¿no? Si no, ya que se quedaba, pues nada, ¿no? Entonces dicen, es como nuestra última bandera y le dicen, te ayudamos, pero quédate. Y también la famosa carta de su mamá, ¿no? Ajá, que muchos dicen, es que le dijo que mala la señora, ¿no? Pero miren, lo que pasa es que sí, y aparte ella no sabía realmente qué tan difícil estaba. O sea, él cuando escribía a sus padres tampoco les contaba todo. Entonces la mamá nunca se imaginó que realmente lo fueran a fusilar. Y él creía que Carlos estaba muerta. Eso ya fue después. Sí, porque después ya no la vio, ¿no? Ya no supo. Cuando ella se va, bueno, pues todavía mantienen ahí correspondencia, pero ya en el sitio de Querétaro ya no podía llegar a la correspondencia. Entonces, ahí sí viene como una falsa noticia de que Carlota pues, supuestamente había muerto y que de todas maneras deciden dárselo hacia Maximiliano porque decían así ya se va a resignar más a su suerte, ¿no? Porque de todas formas Maximiliano ya estaba condenado. No, y bueno, Carlota enterró hasta Carranza, creo, ¿no? Sí, duró mucho tiempo. Entonces es que aparte ella sí hace una carta una vez, o sea, ya empezaba como a padecer, ¿no? De ciertas cuestiones mentales. Pero sí le dice, ya me voy, Dios me llama, y se despide de él en una carta, entonces probablemente eso... Él haya pensado que... Ella estaba despidiendo. Sí. No, se despedía, pero a su razón. Sí. Que la perdió en Roma. Sí. Feo. Yo ya perdí. Sí. Entonces no era tanto eso, pero tal vez se pudo haber dado esa conclusión y decirle a Maximiliano. Entonces Maximiliano como que se da por vencido. Sí, O sea, ya dice, pues, ya. Hubo un momento en que se resignó, ¿no? Yo creo que antes, todavía cuando intenta negociar, yo creo con y ¿saben qué? Bueno, yo les decía que lo más probable es que estuviera de acuerdo con Miguel López, ¿no? Pero sí hay una prueba, pero esto si nosotros decidimos creerle a lo que dijo después Mariano Escobedo, porque Mariano Escobedo sí dijo eso, que era Maximiliano el que había estado de acuerdo con eso. ¿No? Lo que pasa es que esa carta Escobedo la escribe muchos años después, se la escribe a Porfirio Díaz, porque en su momento ellos sí dicen, tomamos la ciudad de Querétaro por asalto, ¿no? Por fuego, incluso el boquete que hay allá
en la barda del convento de la Cruz y se fue por un cañonazo, ¿no? De hecho, Maximiliano se ponía para que le dieran. Sí, ¿verdad? también. Porque quería morir como héroe. Heroicamente, ¿no? Sí, entonces... se vestía de blanco, además, como diciendo, miren, aquí estoy. Sí, era como un blanco fácil, ¿no? Para eso. Pero sí, años después lo que pasa es que catean la casa de Escobedo y encuentran que también él estaba probablemente con los reyistas. Con Bernardo Reyes. Eso cuenta después Victoriano Salardo Álvarez. Y bueno, también es una hipótesis, es otra hipótesis que puede ser que por eso le hayan hecho que sacara a la luz todo lo que había pasado realmente. Y si es así, y si decidimos creer eso, pues entonces ya queda comprobado que sí estaba de acuerdo, ¿no? Porque Escobedo lo dice en una carta de él a Porfirio Díaz. Pero también había una intención política porque en ese tiempo pues los presidenciales eran tanto Reyes como Escobedo y que hubieran querido tirarlo de esa manera, echarle tierra, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Pues esto de que tú tomaste Querétaro de esta manera, pues realmente se disminuye esa hazaña militar al haber negociado, ¿no? Entonces no sabemos qué intenciones haya habido, pero si decidimos pensar, ¿no? que Escobedo habló de esa manera con la verdad, entonces sí, ya hubieran estado de acuerdo Maximiliano con Miguel López. Y hay detalles que dicen que sí. Yo me inclino a pensar que sí, ¿no? Sí. Porque también a lo mejor podría ser una manera digna de morir, ¿no? Si pues bueno, fusilado, pues bueno. ¿Qué valor? Sí, aparte que ya no intenta escapar. Pues no, sí. No, ya no. Ya está como muy resignado. Sí, aunque Escobedo dice que sí, después como que le intentó decir a él, oye, ¿y si hacemos esto, no? Pero Escobedo dijo, no. Pero es como más bien le interesaba rescatar a Tomás Mejía, ¿no? Sí, porque él era su amigo. Él le había perdonado la vida una vez. Sí, entonces a quien intenta rescatar es a él. Y por los otros ya no puede hacer nada. Y por eso Mejía se queda en solidaridad, pues. Exacto, eso es muy noble de Tomás Mejía, ¿no? Que dijo, no, o nos rescatas a los tres o a ninguno. Sí, y Miramón era muy difícil que después de Tacubaya, era muy difícil, ¿no? Porque hasta después Maximiliano, cede el lugar, ¿no? Lo que a ti te mate primero, ¿no? O sea, cede el lugar de pobre Max, porque los mejores tiradores estaban al centro. Sí. Y él tenía ese miedo de que no le fueran a disparar en la cabeza, no quería, ¿no? La cara. Pero que no le fueran a disparar y que sufriera. Sí. Y por eso es esto que dan las monedas, ¿no? Y hasta le quema la camisa, ¿no? Un poquito a propósito, le saca fuego, ¿no? Padeciendo mucho porque él se había pedido los mejores tiradores, ¿no? En medio. Y pues sí, decían también unos maestros míos, es como el último regalo que le da a Miramón, de decir, pues ya, la muerte instantánea, porque Miramón ya, sí, luego al corazón. Y creo que él no quería, o sea, si me van a matar instantáneo para no sufrir, ¿no? Directo al corazón. Directo al corazón, y cae así. Y cuando los revisa, el doctor Calvillo Yoyo, que es el que da cuenta de... Que tiene un escrito él, ¿no? Sí, muy interesante. Muy pues interesante. sí, se llama Miramón, ya, o sea, no había duda. Ya estaba muertísimo. Sí, pero Mejía estaba desmayado, pero todavía le latía el corazón a Mejía y le tienen que dar un tiro de gracia. Y le da mucha pena porque ve que sí todavía Pobre Mejía porque sufría mucho de males estomacales. Sí. Entonces se veía exacto, se venía doblando así del dolor. Sí, pobre Mejía. Y Maximiliano también le había dado disentería. Ignacio Menedal también, porque pues una vez va a visitar a Maximiliano a la celda y es cuando le dice que va a dejar vigentes algunas de sus leyes, aunque fueran enemigos, ¿no? Porque sí se daban estos casos, respetar al enemigo, ¿no? De una manera. Y Maximiliano le da consejos de salud a Tamirano. Le dice, bueno, pues puedes tomar agua de Celtis, ¿no? Agua de Celtis. Y que actualmente es como el, ¿puedo decir marcas? Sí, claro. Como la Es eso. Entonces, pero en ese tiempo... este doctor, el doctor Lucio, creo que lo curó, ¿no? Y por su culpa renunció el austriaco, porque dijo, ¿cómo un mexicano le curó la disentería al emperador? Entonces renunció y se quedó Samuel Bash. Sí. Y aún después de ahí, ya fusilado y más, se vuelve más, pues esta parte de la historia controversial,
sí muere, se me muere por ser masónico que escapa. Claro, es que esa, sí, y bueno, parte de esa teoría ya se cae el saber que Maximiliano no era masón, ¿no? Parte. Otra parte se cae cuando analizan los restos del cuerpo que está enterrado en Viena, que o sea, hasta en la sí, los analizaron con ADN, porque antes el autor de esta teoría, Rolando Deneke, había solicitado que bueno, viniera una de las descendientes de la familia y que donara un poco de sangrita y para comparar con Justo Armas, porque decían que se había salvado y que se convirtió en Justo Armas, que vivió en Salvador. Pero supuestamente las pruebas estaban contaminadas con tierra, no sé qué pasó, que nunca se dio un resultado concluyente y ahí quedó el asunto. Entonces la casa de Habsburgo dijo, no, pues nosotros lo vamos a hacer, pues ahí tenemos el cuerpo, ¿no? Y había visto muchos, Cuando hay un rumor histórico sabrosito, la gente lo toma como cierto. No, es que yo lo oí en la tele y alguien lo dijo y yo lo vi, yo lo leí en una página de Facebook que nos la muestra, por supuesto, ¿no? Porque lo hubiéramos desmentido, pero como que es más fácil creer los chismes que la historia verdadera, ¿no? Sí, es que hay que investigarla bien, ¿no? Eso como que les digo, sí nos encanta el chisme, pero pues hay que averiguar, ¿no? Porque sí somos que la Pati Chapoy de la historia. Ándale. ¿No? Y así, la verdad. A mí sí me interesa el chisme, la verdad, también, pero investigarlo. Pero exacto, pero cierto, ¿no? El investigado. Porque lo de Justo Armas es corto. Sí, aparte ya les comentaba que, bueno, una parte ya se comprobó que no, porque Maximiliano pues no era masón, y la otra por un examen de ADN, creo que en eso nos quedamos, antes de que me diera un ataque de tos. Ya se la agüita. Cajes de la oficina. Sí, y bueno, sí, la familia Habsburgo sacó sangrita del cuerpo que está enterrado, y sí es Maximiliano. Sí. Que le cortaron las patas porque no cabía en el cajón. Sí, el cajón es el que corta. El que corta. ¿Era alto Maximiliano? Sí. Un 80. Pues más. Sí, pues el más. príncipe de Salza hace una aproximación, sí, más o menos. Por eso no había. Que Juárez, pues se cuenta eso, ¿no? Que llegó ahí a San Andrés y lo midió en cuartas, ¿no? Ah, sí, pero eso no sabemos cuánto dijo que medía, pero sí dijo, es alto este hombre. Y luego le midió la frente, dice, pero no tenía talento, porque lo que tiene de frente es por la calvicie, ¿no? Tenía incipiente calvicie. O sea, le caía re mal, ¿no? Sí. Y luego dice, bueno, tiene las piernas muy largas. Sí, bueno, de las patitas cortas habló, ¿no? Pues sí. Sí, que tampoco era tan chaparrito Juárez. Ese es otro mito. Porque luego han llegado a decir que 1.37. No. Hay ropa de él en el Castillo de Chapultepec. Sí, y entonces eso se puede medir. Se puede medir. Y medía, yo creo, como entre metro y medio y 1.60, más o menos. Sí, como 1.55, o sea, mi estatura. Yo mido 1.55. Entonces era como Juárez. Bajito, pero no chaparrito, sí, tal cual. Sí, pero no enanitos. Era bajito, pero. Sí. Pero entonces para sí la muere. época era normal. Porque tú ves los muebles antiguos, todos eran bajitos, bajitos, la gente era más bajita. Sí. Porque se enfermaba más. Ahora con las vacunas, pues a nosotros ya nos dio sarampión, ¿no? Ya nos dio viruela, ¿no? Hay muchas enfermedades que nos permitieron crecer más en talla. A mí sí me dio sarampión cuando era niña. A mí también me dio sarampión. Iba a cuarto de primaria. Sí, de niña sí. También yo iba en la primaria. No Lo que pasa es que sí son de las últimas generaciones. Pero entonces, si muere, qué bueno. está en Viena. Y Carlota pues se queda sola. Sí, la encierran. La encierran porque ya embuchó. Por cierto, lo que también les iba a comentar es que de cada uno de los príncipes Habsburgo, Sofía guardaba un pedacito de cabello, un mechoncito. Entonces, por eso es que se puede comparar el ADN, porque van a decir, pues, como saben que es de Maximiliano, ¿no? ¿Por qué? Porque también tienen el cabello. Y que también se vendieron souvenirs después de la muerte de Sí, bueno, aquí Maximiliano. también, pero luego aquí sabe qué cosa vendieron, porque sí comenta uno de los doctores que hasta pelo de caballo andaban ahí, porque ya se había terminado, o sea, no le podía quitar todo. Exacto. Tampoco, ¿no?
entonces quién sabe, ¿no? Pero sí, allá ya fue comparado con esto y dice, no, sí es aparte porque también había muchos rumores de supuestos hijos, ¿no? Ajá. Entonces ya dijeron, bueno, si alguien dice ser descendiente, pues a ver, vengan y vamos a comparar, ¿no? Claro. Por eso. Y obviamente se desmienten todos. Y el cuerpo sí lo pide la familia, ¿no? Sí. Esa fue una jugada muy inteligente de Juárez, Ajá. porque dijo, sí, les vamos a regresar a su muertito, pero primero que sea una petición formal del gobierno de Austria al gobierno mexicano para que reconocieran al gobierno mexicano. Así es. Se jugó su última carta con esta situación. Listo, Juárez. Es que era política. Sí, y también es eso, porque él como persona, y lo menciona en el manifiesto de los castigos nacionales de Querétaro, que dice como persona tal vez no lo hubiera hecho, pero por las leyes y por la política tuvo que ser así, ¿no? Lo comentan. Yo creo que siempre había espacio de la amistad, o sea, de poderlo perdonar, ¿no? Yo creo que Juárez pues siempre ocupó la posibilidad de otorgar el indulto, ¿no? Porque se lo pidieron muchas personas. Sí, pero pues sí era esa cuestión, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, de una película que se llama Ana y el Rey, no sé si ustedes la hayan visto, Ana y el Rey, sí. de que Ana pide un indulto para dos jóvenes, ¿no? Una concubina del rey que andaba pues con un joven y que pues el rey no podía acceder a esa petición porque ella lo hace delante de toda la corte. Y que si él accedía, pues iba a ver como una persona débil, que Ana lo estaba manejando, ¿no? Entonces, si Juárez accedía a esas peticiones, también era un momento en que tenía que mostrarse fuerte ante la política exterior. Entonces, lamentablemente, pues era eso, ¿no? Digo, lamentablemente porque pues era un personaje valioso también. Sí, exacto. Y él lo dice también, pues lo voy a tener que, bueno, no puedo otorgar este perdón. Dice, pero no solo es lamentable por él, dice, sino también por los dos mexicanos que también habrá que sacrificar y que se refería a Miramón y a Mejía. Que yo creo que Miramón no lo iba a perdonar, ¿eh? No. Claro, pero sí reconocía que pues eran mexicanos e incluso en ese manifiesto sí dice, ellos también llegaron a hacer servicios a su patria, ¿no? Porque sí lo hicieron, claro. Exacto. Sí, y Mejía también en Río Verde, ¿no? Claro, sí. Yo creo que te digo, Miramón muy difícil porque ves que no cupo en la amnistía que ofreció Juárez, ¿no? Ni él ni Márquez. Sí. Entonces está muy difícil. Al principio no había excluido a Miramón, pero ya cuando Miramón regresa y quiere unirse, ahí ya le dan como... Entonces es un buen tema Miramón. Miramón es un para super tema. platicar acerca de Sí, Miramón es muy buen tema. Sí, también. Gracias, Angie, porque la verdad que supimos un poco más de Maximiliano, mucho más como persona, como un personaje de la historia, por supuesto. Muy interesante plática. Y también después veremos la parte de cómo gobierna este segundo imperio, cómo era el gobierno en realidad con él. Pero de verdad, qué padre, qué bueno. Y sí vamos a seguir con Miramón. Sí. Te lo agradecemos, Angie, infinitamente. Y pues vayan a sus coloquios a San Fernando, que seguramente te van a encontrar ahí. Vamos a estar subiendo información. El próximo domingo 10, el próximo domingo vas a hablar de las madres. Sí, este domingo en el Panteón de San Fernando, de las mamás de la historia. Y seguro vas a hablar de Carmen Tarego, de Miramón, ¿no? Sí, claro que sí. Que está ahí enterrada con su trenza. Ay, por cierto, dinos de tu libro para que... Bueno. Que, por cierto, ella me... Lo tenemos aquí, carátula. Mi libro más reciente, que es Desde el Balcón, ¿verdad? Tiene algunas historias que ocurren en el Panteón de San Fernando, ¿no? Sí. Está aquí, está disponible en Amazon, o si me echan un mensajito, se los mando por correo, con muchísimo gusto. Muchas Aquí mismo damos información. Sí, porque este me lo dio a mí. Es el de ella. Sí, ya, para que esté dedicado, cada quien que lo pida. Y bueno, también pueden comprar por Amazon Espadas y Cruces, que es una pequeña novela acerca del final de la Guerra de Reforma. Eso también lo encuentran en Amazon. Espadas y Cruces en Amazon, no se lo pierdan, está muy bueno. Por ahí búsquenlo. Y nosotros pues nos vemos, gracias. Gracias por ti. Gracias a ti. Estamos aquí en otras cápsulas de historia bien cargadas. Bien cargadas, ya nos acabamos el café. Bien cargadas. Sí, bien cargado. Hasta la próxima. Cuídense. Chao.